Damos comienzo al programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla en esta hora, desde aquí, desde el programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, Óscar Moreno, y mi hermano y amigo, compañero de milicia, el hermano Walter Ahumada, dispuestos a compartir las Escrituras para la gloria de Dios y edificación del pueblo de Cristo, de nuestras almas. Queremos pedirte que en esta próxima media hora, si tú así lo quieres, pues compartas con nosotros. Vamos a estar hoy compartiendo en Mateo 24 acerca de ese pasaje bíblico, dando a conocer o debatiendo, como siempre en la Escritura, si esa es la gran tribulación, si la iglesia está, si el templo está levantado de los judíos y cuán cerca estamos de eso, y queremos de alguna manera pues empezar a remover en los corazones de los oyentes toda esta verdad bíblica, contrastándola con las señales actuales para que sea el Espíritu de Dios el que pueda despertar nuestros corazones a la verdad y bueno, que la profecía retumbe bien profundo en nuestras vidas para de alguna forma podamos empezar a conectar, ¿no?, la Escritura y ponernos en síntoma de alerta. Así que quiero dar la parte al hermano Walter para que él salude a la audiencia en esta tarde. Muy buenas, un gusto nuevamente estar junto a ustedes, como decía mi amigo Óscar, esperando que pasemos esta hora juntos, y en su caso ustedes pueden tener, como siempre le animamos, unos apuntes, un bolígrafo, sobre todo y lo más importante, una Biblia, porque en ella el Señor dejó plasmado estos acontecimientos que iban a suceder, y si Él le dio una importancia a aquello, nosotros igual debemos dar, estar preparados, buscando, escudriñando en su palabra, viendo aquellos acontecimientos que van a suceder o van a pasar antes de, para que estemos alertados y así podamos alertar a otros. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Queremos dar el número de WhatsApp del programa por si alguien quiere compartir con nosotros, para que tomen nota en el móvil o en papel, y es el 655 85 7327. Lo vamos a repetir. El 655 85 7327. Amén. Pues hermano Walter, vamos a abrir la Biblia en Mateo 24. Amén. Voy a estar mejor leyendo en el capítulo 24, del versículo 15 en adelante, y lo hacemos a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio, desde el mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
Hermano Walter, ¿quiere hacer una oración? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que tú has dejado plasmado en esta que son unas simples hojas, Señor. Pero lo importante es lo que está contenido en esas hojas, Señor. Porque tú lo has hecho santo y especial esta palabra para nosotros, Señor. Te agradecemos infinitamente que nos dejes estas palabras para apercibirnos, Señor, de lo que vendrá, y así poder apercibir al mundo entero, Padre. Te damos gracias, y a ti sea toda gloria y honra, Señor, porque por ti son hechas todas estas cosas, Señor. En esta tarde, Señor, pone este sentir en nuestros amigos que están oyendo, hermanos, Señor, en nosotros, Señor, para que podamos comprender tu palabra, para que podamos entender, Señor. Tu palabra dice el que lee entiende, Señor, para que podamos entender. No podemos entender si no tenemos el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener aquí Espíritu Santo rebosando en nosotros, Señor, para que tu palabra se haga viva, Señor, y podamos llevar este Evangelio de Jesucristo a otras personas. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano Walter, eso que hemos leído en Mateo 24 es un discurso, una conferencia que el mismo Cristo hizo acerca de los tiempos finales, del último tiempo. Bueno, y todo fue movido a una respuesta del Señor de una pregunta que le hicieron. Le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, que significa el fin del mundo? Nosotros como iglesia hemos hablado ya muchas veces que Jesús, Mateo 24 y todo lo que son los tiempos finales, eso es una cosa hablando del fin del siglo, el fin del mundo y de la señal de la venida del Señor, ¿vale? Y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. Arrebatamiento de la iglesia es una cosa y la venida del Señor es otra cosa, bíblicamente hablando, en términos teológicos, ¿vale? Y hemos hablado largo y tendido de la diferencia que hay entre arrebatamiento y venida del Señor, haciendo la diferencia entre lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la venida, o lo que nosotros llamamos como iglesia la segunda venida de Cristo, ¿vale? Y entonces muchos cuando leen Mateo 24 es como que de alguna manera, ¿vale?, si no estamos claros en estas verdades se empiezan a confundir. Mateo 24 es un tiempo de tribulación y gran tribulación que vendrá a la tierra, donde los representantes de Dios en la tierra serán Israel. Y los hermanos tienen que hacer memoria de que cuando el profeta Daniel recibió aquel mensaje del ángel Gabriel, hablándole de que había 70 semanas establecidas sobre el pueblo de Israel, se han cumplido 69, faltan 7 años de ese trato de Dios con Israel. Para que se cumpla ese trato tiene que ser quitada la iglesia, ya que muchos han querido unificar el trato de Dios con la iglesia, porque dice que ya somos un solo pueblo, y nada más leo de la verdad, somos un solo pueblo en esta dispensación, tanto judíos como gentiles que vengan a Jesucristo forman parte de la iglesia, pero en cuanto a lo que son los tratos y los tiempos de Dios, hay que hacer la diferencia entre el trato de Dios con Israel y el trato de Dios con la iglesia. ¿Y qué ha sucedido? Que el trato de Dios con Israel se suspendió en la semana 69. Ahí empezó el trato de Dios con la iglesia, con los gentiles y judíos también, y acabará cuando entre la plenitud de los gentiles para volver a culminar el trato de Dios con Israel en la última semana. Entonces todo esto nosotros, hermano Walter, lo queremos aclarar, o ya los hemos dejado bastante claro en estos programas que hemos hecho, pero queremos hablar del tema de Mateo 24 y del templo que tanto los judíos están reclamando en esta hora, y queremos, digamos, hacer base bíblica para dar a conocer que hay muchos que son los fanáticos del templo y que están hablando del templo y nada más lejos de la verdad. Los judíos están reclamando su templo, ¿vale? ¿Por qué muchos dicen que se ha de levantar ese templo de nuevo, el tercer templo de Jerusalén? Pues porque, entre otras cosas, tiene que cumplirse aquello que Jesús dijo donde mismo hemos empezado a leer. Porque Jesús habló de la abominación desoladora. Dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Hermano Walter, ¿qué me puede decir usted de eso?
Para que haya algo en el lugar santo, tiene que haber un templo. Amén. Porque independiente que sabemos que Dios habita, cierto, que no habita en templo hecho por mano humana, pero aquel lugar es santo porque Dios ha cogido para él esas tierras, por ende son santas, y tiene que hacerse un templo para que se pueda hacer, digamos, esta ofrenda que ellos siguen con sus cosas, ¿no? Los levitas siguen ahí, ya se están empezando a juntar los levitas, ya están juntando todas las cosas que tenían en el templo. Amén. Está todo ya reunido, e inclusive estuve leyendo hace poco, ya han hecho su corona, una corona para el rey. Tienen hecha su corona, su vestimenta, tienen para armar el templo en un instante si quieren. Está todo preparado. Y recordemos que en el Antiguo Testamento se hacían las ceremonias, ¿no? Y iban y hacían el holocausto, todas esas cosas que se hacían para Dios. Pero cuando este hombre venga, va a estar en ese templo y va a hacer cosas atroces que van contra las que se hacen para Dios. Amén. Y va a tomar el control. En pocas palabras, va a tomar el lugar de Dios aquí en la tierra. Cuando tú dices este hombre, te refieres al anticristo. Así es. Amén. Por eso que Mateo 24 es un tiempo donde el anticristo está reinando. Así es. Porque si no está reinando, ¿cómo puede entrar en el lugar santo y abominar o hacer que ese lugar sea profanado? Ya está entonces en pie el tercer templo, que es lo que nosotros llamamos, ¿no?, el tercer templo, ¿vale? El primer templo fue el que levantó Salomón, Claro. ¿vale? Aun cuando Moisés levantó la tienda en el desierto, ¿no? Pero se le dice el primer templo al que levantó Salomón. Luego vino Nabucodonosor, lo destruyó, 70 años castigado en Babilonia. Luego llega otra vez el pueblo a su tierra, Zorobabel, Nehemías y todo este equipo de reconstrucción volvió a levantar otra vez el templo, donde el rey Herodes en tiempo de Cristo lo remodela y lo acaba totalmente. Segundo templo queda destruido con el general Tito en el año 70 también de nuestra era, y hasta el día de hoy no hay templo. Así es. Entonces, si Jesucristo dijo que las señales del fin del siglo, una de las señales del fin del siglo es que cuando vieran, el fin del siglo es el fin del mundo, ¿vale? Cuando vieran la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Entonces ahí es cuando le dice, bueno, pues los que estén en los montes corran, hay de las que críen. Estamos hablando de un tiempo de gran tribulación, número uno. Estamos hablando de un tiempo donde está reinando el anticristo. Estamos hablando de un tiempo donde el templo está levantado. Oscar, y es increíble cómo todo esto se va conjugando, ya que, como te contaba hace poco di un reportaje de la corona que habían hecho para el rey. ¿Sí? Ya estaba hecha, está todo preparado y uno lo puede leer esto y tomarlo como un juego, ¿no? O verlo muy, muy suave, muy a la ligera, o muy en lo superficial. Sí. Pero en verdad, si tú analizas todas las noticias que da Israel y lo llevas a la palabra, tú vas viendo cómo esto se va engranando. Claro. Es impresionante. Es por eso que nosotros queremos tocar estos temas, para que los hermanos empiecen, digamos, a tomar conciencia en el tiempo en el cual nos encontramos. Se dice que muchos años atrás han dicho que ya queda poco tiempo, que estamos en los tiempos finales, pero realmente si analizamos sinceramente lo que está ocurriendo secularmente en Israel hoy en día y lo llevamos a Mateo 24 o la palabra, es increíble como ya se está engranando todo aquello para que este hombre, el anticristo, empiece ya a reinar, digamos, allá en Israel. Los judíos, la comunidad, lo que se conoce como la comunidad ultraortodoxa judía, son los hombres de negro, ¿vale? Que ellos visten de negro precisamente porque no tienen templo. Porque están de luto. Están reclamando un templo. Ellos no han recibido a Jesús como Mesías. Al no tener a Cristo como Mesías, no entienden que Cristo es el templo, ¿vale? Como le dijeron a Pilato, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y el que está edificando el templo y lo está haciendo es Cristo, que el templo es la iglesia. Que en este cuerpo y en la iglesia es donde nosotros ofrecemos sacrificios a Dios. Ellos todavía están lejos de esta verdad presente. Se han quedado en la verdad bíblica.
que ya es caduca para nosotros, pero para ellos todavía está presente, están bajo ley. Entonces, ¿qué están esperando? Que se les dé otra vez su templo. ¿Qué ha sucedido? Pues bueno, ha sucedido que con la determinación de que Donald Trump decidió de llevar la sede nuevamente a Jerusalén, ya que en su momento las Naciones Unidas se lo prohibieron y la dejaron en Tel Aviv, ahora las Naciones Unidas siguen en contra, pero Donald Trump la ha reconocido y eso le ha dado alas a la comunidad ultraortodoxa para exigir el templo. Ellos quieren su templo. Y ahí hay un problema, que está la mezquita de Omar, la cúpula del domo. Y ese es uno de los conflictos que ahora mismo está en auge, porque ellos quieren su templo. ¿Qué es lo que pasa? Aun cuando eso todavía no se ha dado, pero ellos están ya convencidos que se va a dar. Y nosotros los creyentes estamos mirando las señales reales. Entonces, como tú has dicho, han hecho la corona del sumo sacerdote. Pero ya han elegido un sumo sacerdote. Tienen un Sanedrí escogido. Han hecho una réplica a escala 1:1 de todos los utensilios que se llevó Nabucodonosor, que todo eso es de oro. Todas las vestimentas de los levitas, las vestimentas reales de los sacerdotes, todo lo tienen ya preparado en el Instituto del Templo. Yo escuché una conferencia que dio el presidente del Instituto del Templo, una periodista americana, y le dijo que lo único que estaban esperando es una llamada telefónica del primer ministro Benjamín Netanyahu para empezar las obras del tercer templo. Entonces, todo esto a nosotros como creyentes nos tiene que despertar, o sea, nos tiene que la alarma, ¿no? ¿Por qué? Porque si ellos están ya preparados, porque están ya esperando ese tiempo, nosotros que somos la iglesia de Jesucristo y hemos conocido la verdad bíblica, sabemos que a nosotros todavía nos queda menos tiempo todavía, porque la iglesia no estará aquí cuando todo esto se dé oficialmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando vamos a Mateo 24 vemos que Jesús dijo que una de las señales del último tiempo sería que se produciría lo que dijo Daniel de la abominación desoladora. Mira lo que dice hermano Walter en Daniel 11:31. Leo yo allí donde dice: y se levantarán de su parte, está hablando del anticristo, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel habló de eso. Y habló de un santuario y de que este hombre llegaría con tropas, o sea, usará la fuerza militar para llegar a ese lugar. Este hombre que supuestamente un tiempo antes les ha dejado que edifiquen el templo, ¿vale? En ese momento llega con tropas y él en ese momento produce lo que se llama la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora, hermano Walter? Yo creo que va a ser una... Bueno, no que yo creo, sino que la Biblia dice que es como... donde este hombre hace todo lo que... El anticristo, ¿no? Hace todo lo que aborrece Dios. Amén. Hace todo lo contrario. Sí, por eso es el anticristo, es antidios. Hace todo lo que aborrece a Dios. Permite las cosas que Dios jamás permitiría hacer en un sacrificio hacia Él. Hace todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que es Dios mismo. Por eso se llama anticristo o antidios. Y vemos que Dios ya se le había mostrado a Daniel que esto iba a suceder. Y la iglesia no está por ninguna parte cuando empieza a hablar el profeta en ese entonces. Porque todo lo que habla es para el pueblo de Israel. Entonces todo se va a conjugar según lo que ellos hacían ya en los tiempos antiguos, ¿no? Amén. Los sacrificios de animales, el servicio a Dios. Dios lo permite en cierta forma, ¿no? Para que ellos se den cuenta que digamos que el templo en sí no tiene un valor, porque Cristo es nuestro templo, Cristo es nuestra roca. Amén. ¿No? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre se le va a dar tal autoridad y ahí va a mostrar su cara y va a empezar a hacer cosas que aborrece Dios totalmente. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 4. Dice, hablando de este hombre, que lo llama el hijo de pecado, el hombre de pecado, perdón, y el hijo de perdición, dice, el cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, mira, esto lo dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora. O sea, llega un momento que este hombre se proclama a sí mismo Dios en la tierra. Y eso es lo que Satanás siempre ha querido hacer. Amén. Ser Dios. Querer ser como Dios. Querer hacer lo que Dios hace. Querer que todos le adoren y se postren ante él. Pero mira cómo lo hace. Sí. Lo hace en el templo de Dios. O entre comillas en el templo donde los judíos reconocen que es el templo de Hashem, su Dios, ¿vale? Su Adonai, su Elohim. Él dice que llega allí con tropas y se sienta. Por eso es que Jesús dijo, cuando ustedes veáis esto, ¿qué es esto, Señor? Es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Le está hablando a los judíos. Por eso es que nosotros muchas veces nos confundimos. No es el tiempo de la iglesia ya no está aquí, es el tiempo de Israel. Y le está dando unas señales. Cuando ustedes veáis eso, ¿por qué? Porque ellos han firmado supuestamente un pacto antes, 3 años y medio antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él se planta allí y prohíbe el culto a otra cosa o a cualquier Dios que no sea a él, porque él se declara Dios a sí mismo. Tanto que dice ahí, que se sienta en el templo de Dios y dice, y se hace pasar por Dios mismo. ¿Por qué? Tenemos entonces que hacer un poco de recorrido, pero no nos vamos a meter en Biblia. Vienen de hacerle un atentado, creemos, o de alguna forma es herido de espada, dice Apocalipsis 13, y revive. Y claro, eso ya él le da una financiación y un crédito para decir, señores, yo soy Dios, he resucitado entre los muertos y aquí estoy con mi plan de vida eterna y de inmortalidad. Os he demostrado que soy Dios y a partir de ahora aquí vamos a sacar una ley marcial. Y esta ley es que yo soy Dios. Quiero que antes y después de mí haya un antes y un después de mí, que todo el mundo lo recuerde en la historia, lo mismo que de Cristo. O sea, antes y después de Cristo, ¿no? Por eso se llama anticristo. Porque... Ahí va. Pues él quiere hacer una ley marcial, se sienta allí como Dios. Los judíos se dan cuenta de que se han equivocado y ahí salen todos corriendo, ¿vale? Pero y ahí es donde establece que todo el mundo tiene que sellarse con el 666 o el número de su nombre, Que nosotros hoy no queremos meternos a esa profundidad hoy. ¿Pero por qué? Porque queremos simplemente dar a conocer la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Jesús la cita en Mateo 24:15. Y eso es un tiempo de tribulación, porque ya aquí no está la iglesia. Y ellos creen ahí que está todo bien. Están practicando el Shabbat, están practicando las lunas nuevas, están ofreciendo, ¿me entienden? Y llega este hombre que lo matan, resucita y ahí llega, ¡plá! Y establece su reinado oficialmente ya por la fuerza, porque ya viene literalmente, como dicen ellos, Lucifer no viene encarnado ahí. Ahí es donde ha subido de los abismos Abadón y Apolión. Que son nombres para... En el griego, en el hebreo es destrucción. Viene literalmente a destruir, ¿vale? Entonces, tiene que haber un tercer templo levantado en la tierra de Israel. Y hemos dicho todas las cosas que ya los judíos tienen preparadas para ese templo. Ellos no saben lo que están pidiendo. No. Y recordemos que Jair Kushner, que es el yerno de Donald Trump, sí, él está gestionando todas estas cosas y él es judío. Él sí profesa la fe judía y está encargado de hablar con todos esos pueblos y está unificando todo aquello. Y esto ya lleva 2 años, 3 años haciendo estas cosas que están muy avanzadas. Entonces, y si van por eso es importante que estemos atentos a todas estas cosas, a todas las señales que se van dando. Y sobre todo a lo que nos deja la palabra de Dios. Sucede, mira, hermano Walter, que para que los judíos empiecen otra vez a sus sacrificios, ¿vale? Porque hay una cosa que ellos le llaman el continuo sacrificio, hay que estar continuamente, ¿no? Pues que no se puede apagar el fuego y hay que estar continuamente sacrificando, ¿vale? Ellos tienen un sacrificio que se llama el de la becerra roja, tipo de Cristo, dicho sea de paso, pero sucede que dentro de la ortodoxia judía, dentro del celo que ellos tienen, la becerra roja tiene que ser totalmente roja. ¿Me sigue? No puede tener ni un pelo blanco. Tiene que ser examinada por los sacerdotes judíos y tiene que ser apta, como ellos dicen, kadosh, apta, ¿vale? Escogida, apartada, kadosh. Tiene que ser apta para el sacrificio.
¿Qué sucede? Mira, desde 2005, ya ha pasado rato, en la granja de un granjero judío en Massachusetts, apareció que nació de una forma natural, no con compuestos genéticos ni artificial, una becerra roja. Todo eso salió por internet y por las noticias. Claro, cuando la noticia saltó al aire, se congregó allí toda la cúpula ultraortodoxa especializada en el tema y dieron fe de que aquello era así. Entonces la trasladaron a Jerusalén, hermano Walter, y allí la han estado cuidando, la han estado tratando, ¿vale? ¿Qué sucede? Que ya en Jerusalén ha nacido otra becerra roja también de una forma natural. Ya tenemos la pareja. ¿Me sigue? O sea, ya tenemos la parejita, la becerra y el becerrito. ¿Qué es lo que sucede? Parece que como son coincidencias, pero dentro del calendario hebreo las cosas se van a dar, porque Dios lo dijo. O sea, lo dijo Gabriel, se lo dijo a Daniel, y todo ha venido cumplido. Se vino el Mesías y fue sacrificado, y todo eso se lo dijo en una sola oración. Imagínate, en un solo mensaje. Y nosotros sabemos que va a haber un momento donde la abominación desoladora se va a dar en un templo. Y Jesús dijo, cuando veáis que entra en el lugar santo, ¿qué lugar santo? Si no existe, sí, van a levantar su lugar. Pero vemos como todos estos componentes para que ese lugar esté ya levantado, se están dando también. Entonces nosotros como iglesia tenemos que mirar esto. ¿Por qué? Porque si ellos dentro de su oscuridad están dando pasos, digamos, para atraer la profecía, nosotros debemos de ser sabios y debemos de entender en el espíritu que el tiempo de la iglesia está muy limitado ya aquí en esta tierra. Ahora, habrá una iglesia que se quede a ver templo, a ver al anticristo y a ver todas estas cosas, pero habrá otra que no se quedará, se irá. Que es lo que nosotros defendemos y creemos y proclamamos. Entonces, muchos dicen que nosotros estaremos aquí en Mateo 24. Otros dicen que no. Nosotros somos de la postura de que no vamos a estar aquí. Creemos que la iglesia no estará aquí. Ahora, los que creen que la iglesia no estará aquí y creemos, lo demostramos por las escrituras. Y las señales nos están dando fe de que ese templo muy pronto, ese lugar de culto, va a estar levantado. Va a estar arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Israel es un pueblo terrenal. Y sigue siendo terrenal. O sea, no tiene el espíritu. Hablando como nación, son el linaje directo judío, pero aún están en la condición de que no tienen el espíritu. Son escogidos por causa de los padres, a quien Dios le prometió todas estas cosas. Amén. Pero en cuanto al evangelio, son enemigos. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 11, del 25 al 29. Por causa del escogimiento o de la promesa hecha a los padres, ellos son escogidos. Pero por causa de nosotros que hemos creído el evangelio, son enemigos, porque ellos han rechazado al Mesías. Entonces, en ese tiempo Dios les va a regalar un tiempo de sufrimiento para que se retracten de ese rechazo que han hecho al Mesías y puedan volver el corazón a aquel que traspasaron, que es a su hermano, ¿no? Digamos judío, hablando en términos de sangre, ¿no? A Jesús, que es judío, ¿me entiendes, no? Entonces, todo eso está a punto de acontecer. Y nosotros como iglesia no solamente tenemos que creerlo, sino que tenemos que hablarlo como lo estamos hablando ahora. Porque no se habla mucho de esto, no se comparte, no se testifica, no se predica. Y estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de Mateo 24, estamos hablando de Romanos, estamos hablando de Tesalonicenses. Como tú compartías antes que he escuchado, ¿no? O sea, hay muchos líderes que no quieren meterse en esto. Nosotros no somos tampoco grandes exégetas ni nada de eso, pero si Pablo habló de la segunda venida, del arrebatamiento, Jesucristo habló de esto, ¿por qué tenemos tanto miedo de hablar de estas cosas? Es que nos toca alertar, tenemos que ser una voz de alerta, porque el fin está a punto de acontecer, el fin viene bajando, hermano Walter. ¿Sabes lo que pasa, Oscar? Que hay mucha gente que da pavor hablar de Apocalipsis, tanto hablar y a la gente que lo recepciona en su alma, porque tienen ese pavor. Pero tú cuando sabes que eres salvo, cuando sabes que has creído en Jesús, cuando sabes que Él te ha aceptado como hijo, cuando sabes que has sido adoptado por Dios, a ti todo eso te da paz. Amén. Y te da
paz, pero a la vez te dan ese ánimo de salir a compartir y de poder predicar sobre estas cosas. Amén. Porque si nuestro Señor nos dejó estas pautas y Él de hecho compartió mucho sobre estas cosas, nosotros ¿qué debemos hacer? Si queremos ser como Cristo, ¿qué debemos hacer nosotros? Proclamar aquellas cosas, porque es importante, porque estamos hablando en un lapso donde la iglesia se va a ir y en un lapso donde Cristo viene. Amén. ¿Cierto? Sí. Entonces hay gente que se asusta. En cierta forma es bueno que se asusten, ¿entiendes? Porque la palabra causa eso. La palabra te remueve, la palabra te empieza a meter en tus huesos, te empieza a remover por dentro para que estemos apercibidos y atentos. Cierra tus ojos, por favor. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Levanta tus manos y di conmigo: mi socorro has sido tú, y en la sombra
sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra del poder siempre nos ha sostenido. Gracias, Señor. Di conmigo, mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas, yo me gozaré. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bien, seguimos aquí en sintonía, debatiendo el tema de Sara y de Agar, y como estábamos compartiendo fuera de micrófono, estos primeros hermanos de la iglesia de Galacia, estos primeros hermanos que recibieron este ataque, ellos quedaron embriagados y fascinados, como dice el apóstol. ¿Quién os fascinó? Hay otra versión que dice: ¿quién os embrujó a ustedes que corríais bien? Porque estamos hablando de que cuando tú te sometes a la ley, en este caso fue la ley de Moisés, pues ellos antepusieron la ley a Cristo. Entonces es como los mesiánicos del día de hoy, de los días de hoy, 20 siglos después, cuando tú hablas con ellos todo el tiempo es la Torá, dice, y todo el tiempo están con la Torá, la Torá, la Torá. El Shabbat, la circuncisión, unos sí, otros no, pero bueno, guardar Shabbat, las lunas nuevas, la alimentación pura, la alimentación impura, y ahí se quedan. ¿Por qué? Porque se han quedado esclavos de la Torá. Son hijos para esclavitud. Qué triste, porque bueno, si a ti te predican eso y tú entras ahí, vale, pero qué triste que habiendo estado en la gracia y la libertad con la que Cristo nos hizo libres, hayamos caído de esa gracia a la ley. La Biblia dice que el que se justifica por la ley, de la gracia ha caído. Y por la ley ningún ser humano, dice la Biblia, ninguno se podrá justificar a los ojos de Dios. Entonces, tenemos que mencionar primeramente eso, hermano Walter, que todavía en el siglo XXI hay ese movimiento de judaizar. Y yo entiendo que muchos se sientan cerca de Cristo, porque el mismo legalismo ha traído mucho mal a las vidas. Y esta gente acaba poniéndose una kipap, se pone un tallí, pone un candelabro con 7 brazos y enciende unas velas, y ven como a Cristo en la carne, no sé si tú me sigues, y eso los acerca de alguna forma más a Cristo. Claro, la Biblia dice en 2 Corintios 5:16 que si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque nueva criatura somos, y las viejas cosas pasaron. Tenemos que buscar al Cristo resucitado. Amén. Al nuevo hombre. Por eso que Pablo tuvo esa revelación. Amén. A los demás apóstoles les costó mucho entender a Pablo. Les costó un poco, porque ellos lo conocieron en la carne. A pesar que vieron sus milagros, lo vieron resucitado, todo.
Pero Pablo tuvo una revelación especial del Señor, el cual le reveló todo lo que él sabía de la palabra de Dios. Se reveló que todo aquello era un reflejo de que lo que iba a pasar con Cristo, y demostró esa realidad tremenda. Y Pablo quedó encantado con lo que Cristo le enseñó y empezó a predicar a los gentiles, y vemos acá en Gálatas cómo él se movía por todos sitios, hacia allá, hacia acá, y eso fue lo que hizo Cristo resucitado. Es tremendo la intimidad que tuvo Pablo con el Señor, y eso es lo que necesitamos, tener esa intimidad. Por eso nosotros, así como Pablo, no lo vimos al Señor, no lo conocimos en la carne, ¿me entiendes? Amén. Pero el Espíritu Santo es como que nos transporta. Amén. Y lo vemos, yo digo, yo creo. La gente, pero ¿cómo? Esta gente está loca de Cristo, que vino en un madero, ¿qué pasa? Judío. Yo creo. Porque el Espíritu Santo me da ese testimonio. Y no necesito ir a la Tierra Santa, que si alguien quiere ir, que vaya. Yo, si pudiese ir, yo iría, ¿me entiendes? Pero yo necesito ir allá, no necesito ver nada, yo creo. Aunque yo viva en otro lugar, yo creo en Jesús. Amén. Sé que vivió, sé que caminó en esta tierra, sé que falleció, sé que murió por los pecados de todos los hombres, porque el Espíritu Santo es el que me convence. Es la ley de Cristo que está puesta en mí en ser ahora. Por eso que yo creo. ¿Me entiendes? La ley de vida en Cristo. Amén. Pero también tenemos otro sistema, que es el que se forma en las iglesias. Y es esa ley de cuando hacemos del hombre una ley. Y no podemos ir a Cristo sin pasar por el hombre. ¿Vale? Y como dicen por ahí, a buen entendedor sobran las palabras, ¿no? Pocas palabras. Cuando hacemos de la doctrina una ley, y esta es la doctrina, la santa doctrina, y entonces si no caminamos en esa doctrina parece que nadie puede ir a Cristo. Entonces ya eso se hace ley en nosotros. Por eso es que no entendemos que nadie pueda tener a Cristo o la libertad de Cristo sin que ande en esa doctrina. Y eso, claro, ¿qué es lo que sucede? Si yo hago del hombre una ley, entiendo que es imposible que los hombres sean libres y estén bajo el pacto de la gracia si no están bajo el hombre en el que yo creo que es el ungido, el elegido, el colocado por Dios. Porque he hecho una ley. ¿Me entiende, hermano Walter? Amén. Eso es como algo que se atraviesa ahí y dice, si no se pasa por aquí, no hay nada que hacer. Si hago de la doctrina una ley, hermano Walter, todo aquel que no anda conforme a esa santa doctrina es que yo no recibo que tiene libertad ni que es libre en Cristo. Por eso es que me llego a burlar como yo hice en su día. Y por eso es como aquí dice que de la misma forma que Ismael se burlaba de Isaac, porque ahí lo dice en el versículo 29, ¿no? Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, también ahora. Pues ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el de la esclava con el de la libre. Entonces había una persecución de Ismael a Isaac. Ismael tenía 14 años cuando nació Isaac, conocía todo lo que Abraham su padre le había revelado, y él se creía que él era el escogido y había, digamos, como una ventaja en edad, en conocimiento y en muchas cosas. Y él no sabía que legítimamente él era hijo de una esclava. Y eso es lo que sucede en los días de hoy. Los días de hoy hay iglesias que crecen, que aparentan que tienen mucho fruto, que aparentan mucha organización, aparentan mucho normativa, mucho porte, todo. Pero no saben, y literalmente que no saben, que están bajo esclavitud. Y menosprecian a otras que no tienen el mismo corte que ellas. ¿Me sigue? Amén. Porque claro, las que son según la libre van en otro orden, en la guianza del Espíritu, lo cual la carne no puede entenderlo, porque la carne es, como dicen por ahí, sota, caballo y rey, va todo cuadriculado, y si me sacas de ahí me descuadro. ¿Me sigue o no? Entonces, cuando se hace del hombre una ley, cuando se hace una doctrina, cuando hago de mi iglesia, acuérdate cuando Juan y Jacobo le dicen al Señor, Señor, ahí había uno que estaba predicando en tu nombre, pero lo hemos mandado a callar porque no nos sigue a nosotros. ¿Ves? Ya estaban ellos estableciendo, ¿no? Estableciendo su propia congregación, ¿no? Ahí va. Las 12. No anda con nosotros, y como no anda con nosotros no puede predicar de ti. Jesús dijo, no, imposible. Imposible que predique de mí y que no sea de los nuestros. ¿Cómo? Eso no puede ser, no anda con nosotros. Bueno, si no anda con nosotros, ¿qué pasa? Es que nosotros lo queremos todo, que esté todo controlado por nosotros. No le queremos dejar el control a Dios. Por eso es que el pacto de la gracia le da el control a Dios. Y cuando Dios tiene el control, pues la gloria se la lleva a Cristo.
el grande es Cristo. Nosotros los hombres quedamos en segundo lugar, quedamos relegados, nuestro nombre no se menciona, no somos nada, y eso no puede ser. Tú comprendes, ¿no? Como dice acá Oscar, ¿cómo va a ser, no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Entonces, eso lo pasa como seres humanos. Muchas veces queremos tener el control, queremos tener todo a la vista, que esté ahí cerca nuestro para controlar, para mover todo y apretar los botones que correspondan para nosotros llevarnos la gloria. Claro. Pero la gloria es de Cristo. Amén. Todo es de Cristo, como tú mencionabas. Eso hace la gracia. La gracia, a pesar que Dios me usa para hacer muchas cosas, yo digo, no, la gloria es de Dios. Yo no he hecho nada, yo simplemente estoy acá porque Él me ha puesto en este lugar específico para servirle a Él y llevar el mensaje de la gracia a los que no le conocen. Y ya está. Pero muchas veces nosotros queremos que nuestra carne sea elevada a un sitio que sea un poco más que la gracia, ¿me entiendes? Como que quiere ser elevada, no, que yo, mira, como lo que hacía Sara. Sara quiso ser como su señora, quiso Agar. Quiso ser como Sara. Y eso es lo que pasa hoy en día. Los legalistas modernos quieren ponerse sobre la ley. ¿Cómo hacer que ese hermano haga tal cosa? ¿Cómo hacer que eso no? Claro, porque esos hermanos están siendo libres y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ellos no pueden concebir como el hijo mayor del hijo pródigo, no pueden concebir cómo Dios está usando ese, mira cómo lo usa, no, eso no es posible. Y se empiezan a encegar porque las leyes humanas enceguecen. Claro. Enceguecen. Cuando tú estableces tu justicia, o la justicia mejor dicho, como el estándar de tu propia justicia, entonces que caes en ceguera. Claro. Por eso es que Israel dice en la Biblia que buscando una justicia conforme a la ley no la encontraron. Sin embargo, los gentiles, en vez de buscarla conforme a la ley, la encontraron conforme a la gracia y ellos sí la alcanzaron. ¿Por qué? Porque cuando tú te das a la tarea de establecer tú lo que es justo y lo que no, al final acabas estableciendo tú mismo estableces un propio estándar. Pero sin darte cuenta te justificas conforme a tu propia justicia. Mientras que la justicia que viene de Dios, ¿me sigue? La que viene de Dios, como dice el apóstol Pablo, es la que Cristo te imputa por pura gracia. Y ahí entonces queda anulado todos tus méritos, porque Pablo le dice a los filipenses, yo soy judío, hebreo de hebreo, conforme a la ley pues fui circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, celoso como nadie de la Torá, conforme al celo era perseguidor. O sea, era alguien impresionante, más sin embargo, cuando eso, él lo puso a la altura de la justicia de Cristo, se vio que eso no llegaba a la justicia de Cristo ni, como dicen que, ni a la suela. Entonces él dijo, yo prefiero coger todo este currículum y tirarlo a la basura. Y esperar en la justicia que Cristo me imputa, que es la justicia que viene por la fe. Cuando tú esperas que Cristo te justifique y no haces nada, ahí es cuando sientes la presencia, la persona del Espíritu Santo respaldando tu espíritu, diciéndote, tú eres hijo mío por pura gracia. Yo te absorbo, te afilias a mí, te recibo como hijo en adopción. Amén. Y ahí uno siente esa gracia, esa gloria, ese traje de colores. Te sientes único delante de Dios por nada, no has hecho nada, has creído, porque Jesucristo ha ganado eso para ti. Y eso te lleva a un nivel de gratitud, de alegría y de gozo, donde siendo nada, ¿vale? Lo tienes todo. Amén. La ley del monte que fue en el monte Sinaí es una ley tan perfecta que representa en cierta forma a Dios mismo en su esencia. Amén. ¿Cierto? Por ende, el único que era capaz de cumplir eso era Dios mismo. Claro, porque la ley define la santidad y la moral de Dios absoluta. Era Dios mismo, por eso Cristo vino y la cumplió a cabalidad. Claro. La ley nunca fue el fin de salvar a las personas, simplemente fue en el pueblo de Israel, era de tenerlo, ¿cierto?, cerca de Dios, porque Dios lo ha apartado para ellos. ¿Me entiendes? Amén. Lo aparta, Dios también lo aparta a nosotros. Entonces la ley cumple, nos atrae desde afuera hacia Cristo, nos pone ahí la ley, para llevarnos a la gracia. Y eso que la gente no puede entender. Y siguen ocupando la ley para seguir a la gente teniéndolo ahí en control, controlando a la gente. No quedas hasta acá, tú no vayas para allá. Porque cuando uno está libre en Cristo, como dice aquí un poco más adelante, uno a donde vaya es libre. Y claro, sabe quién es, sabe que es hijo de Dios. Sabe que tiene que cómo comportarse, sabe cómo tiene que actuar. Porque Cristo ya lo ha hecho libre de todas aquellas cosas que lo tenían
prisionero cuando estaba en el mundo lejos de Dios. Cuando nosotros hablamos de ley, hermano Walter, estamos hablando de un sistema de imponer, imposición. No quiere decir que no haya ley, exacto, que no creamos en la ley, que no amamos la ley o que no la guardamos, la amamos y hacemos todo eso. De hecho, la ley es pura y perfecta. Y es buena y es santa. Es buenísima. Pero cuando hablamos de imponer, eso es lo que trae peso. Y si esa imposición la sujetamos directamente proporcional a la salvación, que es lo que nosotros hablábamos en el último programa, ahí es donde está el error. O sea, la ley no puede bien quitarme la salvación porque yo haga o deje de hacer. Yo la guardo para perfeccionarme en santificación. ¿Me entienden? ¿No? Sabiendo que la obediencia a la verdad, como dice 1 de Pedro 1:22, purificará vuestras almas. Y en esa obediencia es donde somos depurados y santificados. Pero nunca alcanzaremos la perfección, porque la perfección es cuando venga la glorificación en aquel día donde la gloria de Dios nos absorberá. Amén. La resurrección se efectuará en nosotros. Hasta ese día no seremos perfectos, entonces estaremos en imperfección y tenemos que ser honestos. No vamos a ser perfectos 100%. Entonces, si no vamos a ser perfectos, estamos siempre en un proceso. ¿Me sigue? Y entonces cuando Dios nos aceptará, ya nos ha aceptado. Así es, porque la aceptación no vendrá luego de que yo cumpla la ley. La aceptación ha venido ya porque Cristo cumplió la ley por mí. Amén. ¿Me sigue? Amén. Entonces, mira lo que dice, porque ya el tiempo avanza. Pero mira lo que dice aquí en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 5. Por eso, entonces el apóstol les exhorta y le dice: estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis de nuevo sujetos al yugo de esclavitud. Y mira lo que dice en el versículo 4: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y es que eso es una verdad, hermano. O sea, cuando empezamos a querer estar a un nivel espiritual y creamos un estándar que no existe, lo creamos nosotros, ya sea en el nivel que sea, unos con unas cosas, otros con otras, pero todo es normativa, por imposición creamos un estándar que no existe, nosotros lo ponemos. Ahora ya ese nivel está puesto, y ahora el que no está a ese nivel se siente menos, al punto que se siente desechado y se siente condenado. Por eso vienen las divisiones en las iglesias, por las diferencias de estándares espirituales, que los crean los mismos hombres. En este caso fueron los circuncidantes con la circuncisión. Nosotros hoy podríamos hablar de muchos estándares, pero no queremos entrar ahí. Ahora mira lo que dice al final del capítulo 5, el apóstol Pablo, versículo 12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. ¿Te has dado cuenta, hermano Walter? Mira cómo lo dice: todos los que quieren agradar en la carne os obligan. Ahí es donde viene el problema. Cuando nos obligan, cuando yo me siento obligado porque un hombre me dice algo, una vez que yo he sido justificado y he recibido el testimonio del Espíritu a mi espíritu diciendo que yo soy hijo de Dios, he recibido esa afiliación, esa adopción en Cristo por medio de la fe en su sacrificio y sus méritos, después soy obligado a hacer o dejar de hacer. Ahí es donde viene el problema. Si yo me someto a eso, quedo como embriagado y hechizado, y ya me enrean en un pacto de ley. ¿Qué es lo que sucede? De la gracia caigo. Ahí lo dice: los que por las obras os justificáis, de la gracia habéis caído. Y una persona que cae de la gracia sabe lo que ocurre, que siempre está sujeto a tener que obrar continuamente. O sea, tiene que estar cotizando. Tiene que estar cotizando conforme a la carne para sentirse justificado. Y si no cotiza, ¿qué pasa? Pues sabe que después no va a recibir el salario. Así sucede en la seguridad social de aquí, en la humanidad nuestra y en la carne, ¿no? Tienes que cotizar para que cuando te jubiles tengas un salario. Por lo mismo sucede en el plano espiritual. Como te enreden ahí, estás cotizando, y no estás cotizando en la Jerusalén de arriba, en la que es nuestra madre, en la gracia, en Sara, no. Estás cotizando en la de esclavitud. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro en esta hora. ¿A dónde yo estoy cotizando? ¿Estoy cotizando obras de justicia que glorifican a Dios? Estoy cotizando para la gloria de Dios, donde un día recibiré recompensa si Dios me la quiere dar, y si no, me gozaré en Él. Porque aquí el apóstol dice
que esta gente les obligaban a circuncidarse. Pero ¿qué pasa? Pero ellos no querían recibir persecución a causa de la cruz. Cuando tú predicas la cruz, ¿cómo te persiguen? ¿Por qué? Porque predicar la cruz es predicar que todo está acabado, que todo está hecho en Jesucristo. Y ahí los religiosos dicen, no. La ley dice, no, lo estás poniendo muy fácil. Esto hay que añadirle más peso. Esto hay que meterle más carga al pueblo. ¿Ves? Entonces te persiguen. Y todo aquel que predica la cruz recibe persecución. ¿Por qué? Porque la cruz significa que es suficiente lo que Cristo ha hecho. Y el diablo eso no lo quiere. Ni los religiosos. Por eso no hay que callar cuando los religiosos o los que quieren poner peso sobre las personas, los legalistas de este tiempo, quieren ponerse a nivel de la gracia. Porque así como fue expulsado Agar con su hijo, también nosotros no podemos callar. Con amor le decimos las cosas. Claro, hay ciertas cosas con amor, pero hay que expulsarlo de nuestra vida. Porque no corresponde, no es imposible que queramos hacer algo que Dios ha puesto desde la eternidad pasada, que es la gracia, el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Y ellos quieran sus creencias o sus costumbres o por llevarse la vanagloria ponerlo al mismo nivel. No se puede. Nos dice en el versículo 30, hermano Huarte, y ya con esto vamos a ir cerrando. Gloria a Dios, dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. De manera, hermano, que no somos de la esclava, sino de la libre. Entonces yo pregunto, si hay algún hermano que está en esta condición, yo estuve un día, tú también, seguro que muchos de los que nos están escuchando también. ¿Qué dice la Escritura? Abraham tuvo que pagar un precio si quiso que Dios siguiera el proyecto de Dios con él. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que sacar a su hijo del campamento. A todos los efectos, él le veía como hijo. Y tuvo que sacar también a Agar. ¿Por qué? Porque ellos se enaltecieron y se envanecieron en el campamento y quisieron, como tú has dicho, estar a la altura de la gracia. O sea, es ese prototipo de creyente en Jesucristo que quiere la gloria de Dios, que quiere reconocimiento, que quiere mérito, porque todos aquellos que estamos bajo ley o estamos en un sistema de ley, lo que estamos haciendo es obrando en la carne y eso te da mérito. Eso es como una empresa, un sistema piramidal. Y los que llegan abajo se tienen que someter a los que han llegado primero, y hay una antigüedad, como en la mili en su tiempo, y así va todo. Y Dios dice, no, hay que echar fuera, hay que circuncidar todo este sistema, esto hay que meterle cuchilla. Y a partir de ahora, ¿cómo lo hacemos, Señor? ¿Cómo lo hacemos? El que quiera ser el mayor, o el mayor establecido ahí, hágase el menor. Y si quieren hacer una pirámide, háganla al revés, porque Cristo, siendo el más grande, se hizo el más pequeño. Amén. Y establezcamos ahora un nuevo sistema conforme a la gracia. Con lo que tú hablabas sobre eso, que estar fuera, muchas veces nosotros estamos en las congregaciones, en la iglesia, y ya no hacemos parte, somos familia con la iglesia, pero cuando empiezan a subir estas cosas, es necesario que nosotros nos apartemos muchas veces, ¿entiendes? Que nos alejemos, que cortemos esa relación. Cuesta. Sí. Con mi esposa lo hicimos, de mucho tiempo estábamos en una iglesia. Ella por años, yo llevaba 4, ella llevaba como 10 años ya. Duele mucho, pero cuando lo hicimos, créanme que después me sentí libre y pude aceptar, reconocer la gracia de Cristo. Aceptarlo no por imposiciones o no por metodologías humanas, sino que por el Espíritu Santo. Eso que habían pensado en mismo y recibió era tan glorioso y grande. En un año, 2 años se me fue pesado seguir todas las cosas que me imponían. Pero cuando he salido de ahí, he vuelto a sentir el Espíritu Santo. La libertad. De no hacer lo que yo no me salí para hacer lo que yo quisiera, sino me salí para hacer la voluntad de Dios. Bueno, y aquí estoy, lejos de mi país, haciendo la voluntad de Dios. Por eso que es importante. Dice que donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Uno tiene que sentir esos bríos, esa libertad gloriosa. Amén. De los hijos de Dios. Tiene que sentir el testimonio del Espíritu Santo, tu Espíritu, diciéndote todos los días, tú eres mi hijo. Y eso muchos lo han dejado de escuchar. Así que, bueno, hermano Huerta, el tiempo nos ha alcanzado. Así que nos despedimos. Bueno, un gusto haber estado junto a ustedes, un programa más, y espero que haya sido de edificación para su vida. Dios les bendiga mucho. Amén. Vamos a repetir el número de WhatsApp del programa,
para que los hermanos y amigos, si quieren tomar nota, lo puedan hacer en su móvil o en cualquier otro sitio. Amén. Y el número es el 655-85-7327. 655-85-7327. Amén. Y bueno, nosotros emplazamos a la audiencia para una próxima emisión de este programa, si así Dios lo permite. Así que un saludo y que Dios les bendiga. Damos comienzo al programa